Con el nivel de clientes exigentes que tenemos en nuestro sector, cada día más estamos viendo cómo crecen distintos tipos de peticiones, ¿no? Desde energías, numerología, hasta artes milenarias como el Feng Shui. Y precisamente por eso hoy traigo a Dolors Arroyo, agente Lucas Fox, colaboradora mía en la oficina de San Cugat y aparte especialista en lo que es el interiorismo y proyectos de interiorismo respectivo al Feng Shui. Así que Dolors, bienvenida. Muchas gracias, Michael. Dolors, cuéntanos, ¿qué es el Feng Shui? Bueno, pues te explico un poquito porque es un gran mundo, Oh, ¿vale? Pero podríamos explicarlo como es un sistema, es una filosofía tradicional china que tiene más de 3.000 años, pero básicamente es un sistema de ordenación, ¿vale? De ordenación de los espacios. Lo que sí que es verdad que tiene en cuenta pues ciertas energías que tienen que ver con el factor tiempo, tiene que ver con las lunas, con el movimiento de la Tierra, con el Sol, ¿vale? Y además también tiene en cuenta pues el cómo ordenamos, distribuimos la vivienda o un espacio de trabajo y las personas que viven en ella. Podríamos definirlo como esto. ok, muy bien, es mucho más complejo de lo que la mayoría de personas pensamos, ¿no? Al menos los más novatos en este campo. Y cuéntame, ¿tú crees que realmente interfiere o mejora o empeora tu calidad de vida en función de elementos o cómo esté posicionada tu vivienda? A ver, influye. Lo que tenemos que tener también, sobre todo en cuenta, o sea, que al final lo que explica la filosofía del Feng Shui es que lo más importante es la energía del hombre. Es decir, cómo actúas tú en tu vida, cómo te relacionas, ¿vale? O sea, nuestra actitud en la vida es importante siempre para afrontar cualquier situación. Eso partimos de aquí. Pero a partir de aquí sí que es verdad que dependiendo del espacio, el año, por ejemplo, que se ha construido y cómo está orientado y dónde está ubicado geográficamente, tiene una energía diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive en África en mitad del desierto que una persona que vive en mitad de una ciudad. Y eso es de sentido común, es evidente que esa persona, por ejemplo, no tiene las mismas oportunidades a nivel laboral. Y seguramente tendrá muchas más ciertas dificultades simplemente por el clima, ¿vale? Ok. Entonces es muy importante entender y analizar. Y lo que hace el Feng Shui es analizar absolutamente todo. Parte de la teoría de los 5 elementos, y estos 5 elementos pues son el fuego, son la tierra, es el metal, es la madera y es el agua. Se relacionan en un ciclo constructivo que se llama, y luego hay otro que es destructivo, ¿vale? Y luego Mm. hay otros que neutralizan. Y lo que hace el Feng Shui básicamente es jugar o mover estos elementos para que el ciclo sea de crecimiento y sea positivo para las personas. Más o menos es eso. Ok, muy bien. Pero, por ejemplo, a ver si lo he entendido bien, ¿puede ser que una persona vaya a vivir a una vivienda y de repente se note más cansado o que las cosas no le puedan ir bien o su Incluso que sí. familia, discusiones, ¿no? Por ejemplo. Mira, podría darse el caso, por ejemplo, y te podría hablar de casos que me he encontrado. Yo llevo 14 años he analizado muchísimas viviendas. Podríamos explicar, por ejemplo, un caso de una pareja, ¿no? Que lo típico, se compra un pisito, se van a vivir juntos, es un piso pequeño, pero luego la familia crece y deciden cambiarse un día a otra vivienda. Pues en esa vivienda, en este caso particular, el marido empezó a desarrollar una actitud bastante agresiva, ¿vale? Mm. Y ella también estaba como muy tensa constantemente. Esto empezó a provocar situaciones de muchas discusiones constantemente, por ejemplo, ¿vale? Hasta llegar a un punto donde, bueno, llegó incluso a un maltrato, ¿vale? En este Wow. caso. Eso sería un caso muy grave y muy extremo. Pero sí que es verdad que hay espacios que generan, se le llama la pelea de toros, ¿vale? Es una combinación específica de Feng Shui, por ejemplo, que es una combinación de dos elementos que no se portan bien entre sí, ¿vale? Donde hay fuego y hay mucha tierra. Y se le llama la pelea de toros porque es como que tú te creces, te embravas como un toro y estás furioso. Entonces, depende de esa energía que yo te he explicado al principio, o sea, de tú como seas, el nivel de conciencia que tú tengas, pues claro, esa energía te puede influir muchísimo. Lo vemos sobre todo en casos de niños también, ¿vale? O sea, un niño es más sensible a ciertas energías porque tiene menos conciencia, ¿vale? Es más influyente. Entonces, por eso podemos decir que una casa puede realmente empeorar tu vida,
tanto a nivel de relaciones, a nivel de salud también. Encontramos casas que les llamamos casas enfermas. Son casas que producen pues desde enfermedades leves o a personas que ya tienen un sistema inmunológico que está debilitado, puede generar que desarrollen enfermedades bastante graves. Pero entiendo que tiene solución, que una casa enferma la puedes solucionar. A ver, sí y no, ¿vale? Hay que entender que la energía negativa yo no la puedo mutar, no la puedo cambiar, es negativa. Lo que puedo hacer es neutralizarla y tener yo una actitud para que esta energía no sea negativa para mí, ¿vale? Pero hay casos, sobre todo en niños, por ejemplo, que es donde lo ves más. O sea, un niño es muy vulnerable ante estas energías negativas. Y estas energías, por ejemplo, cuando afectan a la salud, sobre todo alteran el sistema nervioso. Entonces, claro, el desgaste de esa persona constante hace que su actitud en la vida sea negativa o se sienta siempre muy cansado, entonces está malhumorado. O sea, es algo que se desencadena muy poco a poco. Tú no es eso que entras en una casa y de golpe dices, ¡guau! Cada vez que entro aquí estoy enfadado. No, no es así, ¿no? Pero tú vas notando como que ese espacio, que cuando tú estás allí, estás incómodo, contestas mal a lo mejor, y tú dices, ¿por qué contesto mal si yo no contestaba mal, ¿no? O sea, puedes experimentar un montón de situaciones que se van emitiendo así poquito a poco, ¿sabes? Y así hablando de casos muy concretos, ¿no? En los cuales tú has tenido algún momento en que has visto que no iba bien, energía negativa, quizás en una casa. ¿Tienes algún ejemplo así que recuerdes muy positivo donde vistes el cambio en esta familia o en estas personas? Sí, sí. Recuerdo un caso muy, muy concreto de una persona más que no lo hicimos a distancia. Era una mamá que me llamó porque su hijo era pequeño y era un niño que desde siempre, bueno, le habían diagnosticado también esos trastornos de el TDA, ¿vale? Ajá. Que le cuesta concentrarse, que está siempre muy alterado, etcétera. Y bueno, llegó a tal punto que el niño con 7 8 años tuvo que empezar a ir al fisio porque estaba tan contracturado que tenía dolores y ella estaba muy preocupada como madre, ¿no? Entonces ella no conocía más esto hace muchos años y me dijo, ¿tú crees que me podría ayudar esto del Feng Shui, Dulos? Dije, mira, vamos a analizar un poco el espacio, vamos a ver a tu hijo a ver qué energía tiene, porque analizas la astrología y a partir de aquí pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, este niño era mucho fuego, ¿vale? Y estaba durmiendo en una habitación completamente verde, ¿vale? Además... Aquí influyen los elementos y el color. Sí, exacto. Ok. El color, la forma y el material, ¿vale? Claro, en este caso, como era una gran cantidad de ese elemento, o sea, tenía todas las paredes pintadas de verde, pues esa energía era muy fuerte. No es lo mismo a lo mejor tener 2 plantitas que tener toda una habitación pintada de verde o de azul, ¿vale? Entonces, pues bueno, este chico pues tenía problemas para estudiar y para concentrarse, como hemos dicho, iba mal en la escuela y bueno, tenía un poco, o sea, no solo se despistaba, sino que también estaba empezando a desarrollar un poquito de agresividad, ¿vale? ¿Qué hicimos? Analizarlo todo, descubrimos básicamente, en resumen, para no alargarme, que la madera era lo que le alteraba, ¿vale? Entonces, claro, le estábamos poniendo en un ámbito donde él no estaba relajado. Él necesitaba agua para relajarse. Ok. ¿Vale? Y mucho metal para calmar otras ciertas cosas. Entonces, lo que hicimos es cambiar completamente la habitación, no solo los colores, sino la distribución. Es decir, buscamos el lugar específico para que él estudiara dentro de ese dormitorio, ¿vale? Okay. Buscamos la ubicación correcta de la cama. No estaba durmiendo en una buena orientación, Okay. ¿vale? Y luego buscamos los materiales más adecuados. De hecho, lo cambiamos hasta de dormitorio. O sea, miramos el resto de la casa también un poco y vimos que esa habitación no era la más adecuada para él. Entonces pasamos a la hermana allí y cambiamos al chico a la otra habitación. Y el cambio fue espectacular. O sea, la madre estaba emocionadísima. Y a veces también, mira, déjame que te cuente una cosa más, que a veces es muy simple, ¿vale? O sea, también quiero que la gente entienda que el Feng Shui no tienes que girar toda la casa y cambiarlo todo. Una vez me llamó una amiga que no cree nada en esto, pero tiene una niña de 9 años
Y esta niña no había dormido ni una noche entera en 9 años. Entonces me llamó desesperada y al final me dijo, bueno, vente a casa y míralo, ¿sabes? Vente a casa y míralo. Solo la cambié de orientación. Ok. Le cambié de lado donde dormía. La giramos la cama. Al día siguiente se despertó a las 9 de la mañana. Ok. O sea, que este caso yo creo que es también muy, muy evidente de ver cómo un niño le puede afectar, o un niño a una persona, ¿eh? O sea, cómo le puede afectar el no estar durmiendo en su orientación concreta, en la que es positiva para él. O sea que únicamente no es la casa, que también puede influir, sino el mobiliario, la orientación, los colores, los elementos comunes que tengas allí. Exacto. O sea, es una serie de cosas que igual puedes estar bien y quizás haces una reforma y malo, ¿no? Correcto. Ok. Eso también ha pasado a veces. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, que dicen, ostras, es que he reformado la casa y todo ha empezado a ir mal, ¿sabes? Y bueno, a lo mejor es que han cambiado habitaciones de sitio, han abierto nuevas aberturas, han puesto una piscina donde no se debería. ¿Por qué lo de la piscina? La piscina es un elemento que es una gran masa, hablamos también de la cantidad, ¿no? Cuando el agua es muy positiva y la utilizamos en Feng Shui para activar la prosperidad. Pero cuando ponemos una gran masa de agua en un punto energético que es negativo, puede provocar auténtica ruina, pero ruina absoluta. Ajá. O sea, y yo lo he visto en personas pues, que empiezan, pues que a lo mejor enferman y pierden el trabajo, ¿vale? Y de ahí luego el marido también no sé qué. Y así empiezan. Entonces con deudas, o les hinchan a multas, o empieza no sé qué de Hacienda que tiene una inspección. O sea, lo ves muy claro porque es en poco tiempo, ves cómo de golpe empiezan a suceder cosas que... ¿Sabes cuando las personas dicen, ostras, parece que no sé, que me haya engafado, ¿no? Que se ha roto la lavadora, el no sé qué? Pues Sí, esto a veces sí. tiene que ver con una energía que viene mensual o semanal o diaria, ¿vale? Se notan sobre todo en las mensuales, son unas estrellas que se llaman mensuales, que es una energía mensual que llega, que a lo mejor, pues como está entrando por la puerta de tu casa, esa energía durante un mes, pues te funden a multas o te funden a todos, ¿sabes? Es aquello que vas al bico y pierdes. Sí, sí, Cosas increíble. así. Por eso es muy importante, y me lo dijo un buen amigo que un día vio la piscina de mi casa que estaba, bueno, le había cogido algas porque fue un cambio de temperatura brusco y dije, oye, pues como estamos en febrero, aún queda, ya la limpiaré. Y mi amigo dijo, no, Michael, el agua tiene que fluir, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, tiene que fluir y tiene que estar limpia, súper Ok. importante. Ah, Súper importante. y dime una cosa, Dolores, si vas para nuestro tipo de clientes, las personas que trabajan con nosotros, ¿qué consejos tú darías a la hora de ver una propiedad? ¿Qué es eso importante que tienen que darse cuenta? A ver, es un tema muy, muy emocional y de sensaciones, pero yo creo que tienes que experimentar esa sensación como de que se te pone el vello de punta, ¿sabes? Que es como que, wow, llegas. Wow, para bien, porque se te pueden poner Sí. los vellos de punta No, para entonces, mal también, ¿no? exacto, vete corriendo, o sea, Ok, vete corriendo. ok. Hay casas, o sea, tú y yo hemos visto casas, ¿no? Que hemos entrado y hemos dicho, uff, es como, ¿qué pasa aquí? Está denso, es como... Eso lo notas mucho también en casas donde han fallecido personas. ¿Ah, A sí? veces se nota. Se nota en el sentido de que tú notas como algo muy pesado, que la gente está muy pesada allí, que todos seguramente no se han movido en años, sobre todo si ha sido un fallecimiento de un hijo a veces, ¿no? O sea, pero sí, yo lo que recomiendo es sobre todo el ser, o sea, ser muy consciente de qué necesito, no que me gusta, qué Ok. necesito. Es decir, me puede gustar algo mucho estéticamente. Yo he visto casas estupendas acabadas de reformar que no valen para esa persona y de hecho serían muy negativas, ¿no? Entonces, pero a la que tú te paras y observas y andas por esta casa y ves cómo te sientes en cada espacio, es fácil, es cuestión de un segundo, es un puff, ¿no? Y todos estamos capacitados para sentir eso. ¿Y has llegado a algún cliente tuyo a asesorar y decirle, oye, esta casa quizás no es para ti? Muchas veces. Y es un problema. Porque muchas veces gente me dice, pero es que he dado unas arras. Dices, vale, ok, asimilo la situación, vamos a ayudarte en todo lo que podamos, pero si hubieses llegado a mí antes, no te hubiese dejado comprar esa casa.
Esto dice mucho de ti, ¿no? Porque los agentes tendemos siempre a querer vender, a querer hacer la venta nosotros, ¿no? Y tener que frenar esto por un tema de convicción es muy positivo, ¿no? Dice mucho de ti. Gracias, gracias. Cuéntame, Dolores, has traído un juguetito que estoy viendo desde aquí, desde que llegué. ¿Para qué sirve? Explícanoslo. Mira, Quizás lo enseñamos a sí, cámara, ¿sí? mira, esto es bueno, esto es la brújula, ¿vale? Más tradicional que hay China. Aquí nos habla de todos estos factores. Imagínate la cantidad de mezclas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Hay un montón de numeritos, símbolos, fechas, de todo, ¿no? Wow, Vale. Tienes buena vista, ¿eh? Porque yo... Esta es una brújula que tiene mucha precisión y nos sirve para realmente detectar la orientación de lo que llamamos la fachada Yan, ¿vale? Con esta orientación, sabiendo estos grados y el año de construcción de una vivienda, nosotros podemos saber en qué ciclo está la casa. La casa tiene ciclos de nacimiento, de crecimiento y de que muere su energía, ¿no? Es como una persona que crece, vive en su plena juventud y luego su energía va bajando. Pues las casas les pasa un poco lo mismo, los espacios. Okay. Entonces, con esta brújula, que es muy, muy precisa, nosotros podemos detectar precisamente esto, porque realmente un cambio de 20 o 30 grados nos pueden cambiar la energía de una casa. O sea, equivocarnos con una brújula a lo mejor magnética, que puede ser interferida por a lo mejor porque tenemos una barandilla metálica o un radiador o algo, o algún elemento que interfiera en la brújula, pues esta no interfiere tanto, ¿vale? Por eso es este tipo de brújula. Y es fantástica, es muy bonita además. Dices que tienes ciclos, es decir, que una casa que en un momento determinado puede ir muy bien, de repente enferma, ¿no? Sí, por ejemplo. Te explico porque nosotros vivimos dentro de unos periodos. Esto se trabaja en muchas filosofías, ¿vale? Los periodos, la relación entre el 1 y el 9 es algo que influye en muchas culturas aztecas. O sea, si tú estudias un poquito, ves cómo se relaciona siempre el factor tiempo de la luna. Entonces, hay 9 etapas, ¿vale? Y ahora actualmente estamos llegando a la última. Estamos en la 9. El 2024 justamente ha cambiado el periodo, ¿vale? Okay. Son periodos de 20 años. Según nace una casa dentro de un periodo, la energía que tiene actúa de una manera o de otra. Mira, te pongo un ejemplo para que lo entendamos. Muy sencillo. Yo puedo, por ejemplo, vivir en una casa que le llamamos que tiene el corazón atrapado. Cuando una casa tiene el corazón atrapado es que tendremos muchas dificultades para tener buenas relaciones y tener prosperidad, ¿vale? Cuando pasan esos 20 años de esta etapa, ¿vale? De golpe puedes llegar a notar un cambio crucial de decir, ostras, cosas que a lo mejor llevan tiempo muy encalladas a nivel profesional, es que es donde más se ve, sobre todo es en las relaciones personales y en la prosperidad. Ves como la casa cambia. Es como empiezan, ostras, ¿por qué ahora cambia esto, no? O sea, llevo trabajando, luchando, haciendo una serie de cosas y ves como de golpe cambia. Y esto es por el cambio de esta etapa que te digo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces va por ciclos de 20 años, va por ciclos. Tienes que tenerlo en cuenta, tienes que hacer el seguimiento para no caer en una mala etapa, ¿no? Lo que hay que hacer es no volverse loco lo primero, porque hay algún caso de estos de un loco del Feng Shui, ¿no? Que ha intentado hacer la casa perfecta y hay que entender que es la filosofía del yin yang, que dentro de lo malo siempre hay algo bueno y dentro de lo bueno siempre hay algo malo. Okay. Y la perfección no existe. Entonces hay que saber adaptarse a los tiempos. O sea, es la parte más filosófica del Feng Shui. Igual que una casa nace, crece y muere, tú como persona también evolucionas y tienes que ser capaz de evolucionar. Pero a lo mejor sí que hay un momento en que le tienes que decir bye bye a la casa. Muchas gracias, te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero hasta aquí he llegado y me voy a ir a una casa mejor. Mejor, y quizás esa casa precisamente es bueno para otra persona. Correcto, que llega, ¿no? Correcto. Por tiempos, muy bien. Yo recuerdo que hace unos 10 o 12 años tenía algún cliente asiático, de China principalmente, y sí que tenían este punto de fijarse mucho en las escaleras, que no bajaras, por ejemplo, ¿no? Me descartaron algunas casas pues porque tenían escaleras hacia abajo o que acabaran en una pendiente, ni hablar nada cerca del cementerio. Correcto.
pero siempre fueron en clientes de Asia, ¿no? Lo que me estoy empezando a dar cuenta es que empieza a ser más tendencia en los países europeos, en los Sí. países de Europa del Este. ¿Y a qué crees que se debe este cambio en los últimos años, ¿no? A ver, sí que es verdad que es una tendencia. Yo creo que todo lo asiático se ha puesto de moda, o sea, desde hace unos años. Yo lo he notado mucho cuando yo empecé hace 14 años, se pensaban que tiraba el tarot, ¿vale? O ¿Ah, sea, sí? sí, o sea, me decían, ¿fen qué? Y yo decía, no, que esto no va de tarot, ¿sabes? Se pensaban que eso, que yo hacía brujería o que tiraba las cartas y hacía pronósticos, ¿no? Costaba mucho entender lo que era. Y ahora sí que es verdad que, por ejemplo, yo he visto que sobre todo en Francia y también en Alemania es algo que no era tan desconocido, o sea, llegó mucho antes que aquí, ¿vale? A Alemania Y incluso. Francia, Ok. sí, sí. Y luego también, por ejemplo, en Inglaterra se trabaja mucho más lo que es la astrología, el Bazi, que le llaman. Son muy creyentes de los temas astrológicos, entonces es algo que ha entrado muy bien, toda la parte astrológica, que es desconocida también. Hay una parte que son los típicos animales que conocemos, ¿no? Símbolos del zodiaco, Sí. pero cuando tú profundizas un poquito más, entran en lo que se llama el Bazi, que entran con la teoría de los 5 elementos y la relación con estos animales. O sea, que sí, que ha mejorado, o sea, ha mejorado lo que es el conocimiento. Pero también, respecto a los chinos, también dejar claro que ellos, en su cultura general, ¿no? Todo y que es una filosofía muy, muy espiritual en muchos conceptos y en muchas maneras de hacer y forma parte de su cultura, los chinos, por ejemplo, solo trabajan lo que es la escuela de la forma. ¿Vale? Hay 4 escuelas de Feng Shui. Por ejemplo, el tema de las estrellas ellos no lo controlan. No, el factor tiempo no lo tienen en cuenta. Y un chino, por ejemplo, nunca querrá vivir en un número 4, tampoco. Exacto, sí. ¿Vale? Siempre querrá una orientación al sur. Todo y que puede ser que una al norte sea muy positiva para él. Pero para ellos son mitos. Como mucha gente me pregunta, Dulos, pues que no estoy durmiendo con la cabeza al norte, me va a ir mal. No, las personas, eso es algo que hay que decir, que no todos tenemos que dormir con la cabeza al norte, ¿vale? Y esto es un falso mito. Y hay muchos de estos, pero porque se basan en una escuela que estudia una pequeña parte, muy pequeña. Y ellos también tienen el símbolo del gato en todos los lados. Por ejemplo, en Feng Shui no se usa el gato, se usan otras cosas. Ok. Muy interesante, Dolors, en nuestro primer podcast que hacemos conjuntamente. Seguro que nos va a dar tiempo para profundizar un poquito más. Me gustaría, para despedirme de ti y agradecerte, ¿dónde te podemos encontrar o dónde podemos verte en redes sociales si alguien tiene preguntas o quiere saber más al respecto? Bueno, pues mira, es sencillo, se llama BCN Feng Shui, muy fácil. Y tenemos Instagram, también estoy en LinkedIn y hay una página web. Y si no, Lucas Fox, nos vas a encontrar. En Sant Cugat. En Sant Cugat. Fantástico. Muchas gracias, Dolors, y hasta la próxima. Gracias.